Hola, muy buenas. Bueno, hoy vamos a estudiar el momento de inercia de, en este caso, una lámina rectangular sin espesor, ¿vale? De medidas A y B. Bueno, lo primero, el momento de inercia ya sabéis que es cómo está distribuida, o depende, mejor dicho, de cómo está distribuida la masa, ¿de acuerdo? La masa del cuerpo en función de la distancia respecto del eje que elijamos para ver cómo rota. Es decir, no es lo mismo una misma figura hacerla rotar, por ejemplo, desde un eje perpendicular pasando por su centro, que la figura rotaría así, a decir que calculemos el momento de inercia de esa figura, pero rotando, por ejemplo, respecto de este eje, que sería algo que la figura giraría así todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es calcular el momento de inercia de esta figura, de esta placa rectangular homogénea sin espesor, ¿vale? Ahora explico lo del espesor, respecto del eje X pasando por su centro. Bueno, lo del espesor es importante porque siempre lo primero que tenemos que hacer es conseguir obtener lo que va a ser ese diferencial de masa para poder hacer la integral. Bueno, en nuestro caso, ¿qué es lo que ocurre? Que como es una lámina sin espesor, ese diferencial de masa sería coger un trocito de esa lámina. Como yo lo hago respecto del eje X, lo que quiero que entendáis es que ese diferencial de masa va a ser lo que llamaremos la densidad superficial, ¿vale? Y multiplicado por esa diferencia de superficie del diferencial de masa que cogemos. ¿De acuerdo? Entonces, ese diferencial de superficie, como lo hacemos respecto del eje X, tenéis que daros cuenta de que la superficie solo cambia en Y. En X siempre es lo mismo, que en este ejercicio la X es igual al valor de A. Es decir, que el diferencial de masa, que es la densidad superficial por la superficie, al final esa superficie es X por diferencial de Y, donde X es el valor de la A. Bueno, importante lo de sin espesor y con espesor porque si yo lo hago sin espesor, tenéis que ver que lo que usamos es la densidad superficial, es decir, masa partido superficie. Si yo cojo en lugar de una masa total, cojo un trocito pequeño de masa, tendremos que ver un trocito pequeño de superficie. Por lo tanto, diferencial de masa sería la densidad por el diferencial de superficie, que es lo que hemos visto arriba. Si fuese con espesor, lo que tendríamos que tener es que una densidad pero volumétrica. ¿Por qué? Porque cuando yo coja un diferencial de masa, lo que tendremos es un trocito no solo con superficie, sino también con espesor. Por lo tanto, el diferencial de masa sería la densidad volumétrica por diferencial de volumen. Pero no es nuestro caso, ¿de acuerdo? Entonces, siempre lo más importante es poder llegar a obtener la relación del diferencial de masa. ¿Vale? Diferencial de masa, densidad, superficie, y por supuesto la masa total se da también a esa densidad por la superficie, pero total. Bueno, vamos con el problema. Ya sabemos que el momento de inercia es igual a la integral de cómo está distribuida toda la masa respecto a la distancia del eje con el que quiero hacer el giro, que en este caso nosotros los diferenciales de masa respecto del eje X sabemos que se van a encontrar a distintas distancias posibles del valor de Y. Por eso es Y cuadrado por diferencial de masa sustituimos por lo que hemos obtenido aquí y ya me queda Y cuadrado, densidad, la A diferencial de Y y ¿cómo va a ser los valores posibles que puede tomar esa distancia respecto del eje Y de cada diferencial de masa? Pues pueden ser desde B medios hasta B medios. Por lo tanto, hacemos ese integral desde B medios, desde menos B medios hasta B medios. La integral, sacamos las constantes, integramos, hacemos regla de Barrow, bum, bum, y obtenemos ese valor de el momento de inercia respecto al eje pasando por el centro, ¿de acuerdo? Del eje X. Bien, imaginad que en lugar de decirme esto, ahora lo que me preguntan es calcular el momento de inercia, pero no respecto del eje X pasando por su centro, sino
respecto de este lado que he considerado el lado A. Bueno, pues como los ejes son paralelos, se aplica el teorema de Steiner, que sabemos que el momento de inercia de un eje es igual al momento de inercia de uno paralelo más la masa por la distancia que hay entre los ejes al cuadrado. En este caso, la distancia que hay entre los dos ejes es b medios, por lo tanto, sustituimos, aplicamos las fórmulas, ponemos lo que es la densidad, que la densidad ya sabéis que siempre es igual a la masa partido por la superficie, y obtenemos el resultado del momento de inercia respecto de, en este caso, el lado A. Bueno, pues espero que lo hayáis entendido y ya sabéis, si tenéis dudas, preguntadme.